A pesar de que gran parte de la ciudad no estaba de acuerdo, fue buena la participación de los pereiranos en la controvertida jornada del día sin carro y sin moto. Las calles de la ciudad descansaron por un día de trancones, aunque no faltaron los desadaptados que incumplieron la norma. Por lo tanto, no puede andar en la ciudad si no es con permiso del Ciciclac. Se le va a hacer un comparendo pedagógico. Usted va a asistir a la carpa, que está en el Parque Bolívar, para que le den la información y posteriormente guarde su vehículo. Taxistas y ciclistas, los más beneficiados con la medida. Los unos porque tuvieron trabajo todo el día y los pedalistas porque disfrutaron de unas calles limpias y un aire más puro. Muy contenta, pues es un momento de cambiar de rutina. Siempre está en el carro, pero nos gusta usar la bicicleta, pero ya aprovechando que hay menos carros, pues uno ya se atreve, porque realmente no hay vías en la ciudad para montar en bicicleta. Bueno, pues la idea es como tratar de colaborar, concientizar un poco en el impacto en la naturaleza. Creo que la gente está haciendo como bastante caso al día de hoy. Vemos que hay mucho taxi y la gente ha tratado de dejar los vehículos en su casa. Igualísimo nosotros dejamos el carro y la moto y tratamos de participar un poco con la bicicleta. De pronto en el impacto ambiental se beneficia la naturaleza, pero creo que el comercio se ve afectado un poco. La realidad es esa. Otro que salió bien librado fue Megabús. Aunque en horas pico los articulados iban llenos, su frecuencia de paso fue constante y con promedio de 5 o 7 minutos entre un bus y otro. A continuación, les mostramos un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y cómo se vieron en el día sin carro y sin moto.